Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buenas estamos? noches, Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Doctor, profe. buenas noches, ¿cómo está? Bien, Doctor, gracias buenas a noches. Dios. ¿Cómo vamos? Bien, doctor, Bien, afortunadamente. sí, Gracias a señorita. Dios. Bien, doctor. Bueno, parece que hay cositas cambiando un poquito, pero algo, ¿no? Ya, por ejemplo, esto de que no haya toque de queda es bueno. Sí, doctor, así es. Pero el pico y cédula sí sigue, ¿no? ¿Qué me Sí, viene? señor. Sí, señor. Bueno, entonces me faltan dos grupos, el 9 y el 10, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. 9 y el 10. El 9 va a hablarme de la acción cambiaria y el 10 me va a hablar del cheque, ¿cierto? Sí, doctor. Correcto, doctor, sí, señor. Esa es la información que yo tengo. Bueno, entonces me gustaría quedarme así viendo los miembros del grupo 9. Giselle Andrea Paz Ibarra. Presente. ¿Dónde está presente? Presente. Aquí, profe. Eso. Giselle. Geraldine Garcés Cristancho. Profe, ella se retiró. ¿Se retiró? Ah, Aplazó estas dos materias, profe. Aplazó. Tuvo No una calamidad está. doméstica, entonces tuvo que aplazar. qué pesar. Sí, señor. Sí, doctor. Porque es que se atrasa, ¿no? Sí, claro. Lisa María Cerrato. Doctor, aquí presente. ¿Sí me ve? Ah, sí, ahí te veo allá abajo. ¿Ustedes se ven también todos así en cuadro? Sí, señor. Sí. O sea que Sí, señor. lo que yo estoy viendo lo ven ustedes también. Sí, Sí, doctor. señor. Y Ana Carolina Flores. Aquí, profe, presente. Gina Alejandra Rodríguez. Aquí, profe, presente. Alejandra Alejandra. Rodríguez. Sí. Sí, señor. Jesús David Caicedo Bastidas. ¿Dónde está Aquí, profe. Jesús? Buenas noches. Ahí arriba, bueno, ya te veo ahí. Freddy Yesid Sánchez Quiroga. Freddy Yesid Sánchez Quiroga, ¿dónde está? Ah, ahí está. Edward Nicolás Sandoval López. Buenas noches, profe. ¿Dónde estás? Que no te veo. Nicolás Sandoval acá, abajo. Sí, señor. Alejandro Millán Can. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Y finalmente Hernando Amado Caro. Aquí, doctor, muy buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, pues cogieron un tema bonito. Realmente es muy bonito. La acción cambiaria. ¿Cómo quién empezaría con la Doctor, acción? Hernando Amado te está hablando. Yo inicio y luego prosigue Alejandro y pues ahí sucesivamente sigue Gina y los demás. Bueno, Eh, bien, eso. ¿Iniciamos de una vez? Pues sí, yo creo que ya. Vale, sí, doc. Pues doctor, la acción cambiaria tiene una procedencia y esa procedencia nos la da el artículo 624 del Código del Comercio, donde nos dice que el título cambiario, pues el ejercicio que se consigna en el título de valor requiere de la exhibición del mismo para que el título sea pagado. Ahora bien, a partir de este momento surgen tres eventos. El primero es si el documento es pagado, entonces pues debe ser entregado a quien lo paga.
Si el segundo evento es, si es pagado parcialmente, el legítimo tenedor anota en el título el pago parcial y extiende el correspondiente recibo, quedando a salvo la eficacia cambiaria del saldo insoluto. Y el tercer evento es cuando el obligado no paga el título. Y entonces es cuando da lugar al proceso ejecutivo que está también regulado y establecido. Y en este caso, lo que hablaba usted ayer y los otros compañeros, no requiere reconocimiento de firmas, dado que el artículo 793, en el uso de la presunción de autenticidad que caracteriza el título, entonces no requiere de ese reconocimiento. Entonces, aquí es donde se puede resumir que la acción cambiaria es una facultad que le da la ley al legítimo tenedor. ¿Para qué? Para ejercer el derecho incorporado en él. Se dice que es una facultad porque es potestativo del tenedor si lo ejecuta o no cuando se niega o cuando se paga parcialmente. Entonces, por eso se llama proceso ejecutivo, porque es la facultad que tiene para iniciar con esa acción. Asimismo, doctor, nuestro artículo 780 del Código del Comercio nos dice que la acción cambiaria también tiene una procedencia. Y también aquí hay 3 eventos. El primero de ellos es cuando en caso de falta de aceptación o pago parcial. Ese es el primero. El segundo es en caso de falta de pago o pago parcial. El tercero es cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación o ingresen o se les abra concurso de acreedores, perdón. ¿Cierto? Y por lo tanto, en ese mismo sentido, teniendo en cuenta la acción cambiaria, el último tenedor del título valor puede reclamar en pago el importe del instrumento, de la parte no pagada, de los intereses moratorios al vencimiento, desde el vencimiento, de los gastos de cobranza y de las primas y gastos de transferencia. Alejo, ¿tú sigues ahí o sigo yo aquí en este punto? Doctor, buenas noches. ¿Quién ejerce la acción cambiaria, doctor? Perdón, La ¿quién? acción- Alejandro Millán, doctor. Luis Alejandro Millán. ¿Quién hizo el introito? Hernando Amado. Fernando Amado. Bueno. Y sigue Bueno, ahorita. doctor. Luis Alejandro Millán, doctor. Hernando Amado. Y viene ahora Luis Alejandro Millán. Millán. Sí, señor. A ver, es que no te tengo. Alejandro Millán, creo que está ahí. Como Alejandro Millán. Ah, Alejandro Millán Cano, sí. Correcto. Bueno. Bueno, doctor, a mí me correspondió exponer acerca de quién ejerce la acción cambiaria. El titular de la acción cambiaria, doctor, es el legítimo tenedor del título valor o el obligado cambiario que lo paga, siempre que este último no sea el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria. Pues si se presenta esta hipótesis, pagado por cualquiera de ellos el título, desaparece el derecho incorporado, ya que no existen obligados anteriores de quienes exigirlo. La anterior Claro, papi, yo afirmación. le acabé de echar un poquito porque ella tenía más hambre. Por favor, el micrófono. Gracias, Laura. La anterior afirmación. Discúlpame, qué pena, compañero. La anterior información, doctor, se encuentra fundamentada en el artículo 785 del Código de Comercio, en el cual se plasma que el tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria contra todos los obligados a la vez o contra alguno de ellos, sin perder en este caso la acción contra los otros y sin la obligación de seguir en orden las firmas en el título. En el mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de todos los signatarios que se hayan presentado con anterioridad.
La clasificación de la acción cambiaria tenemos tres específicamente. La primera, doctor, es la acción cambiaria directa. Es la que ejerce el título tenedor, el último tenedor legítimo del título o valor contra los obligados directos. Lo anterior se encuentra fundamentado, doctor, en el artículo 781 de nuestro Código de Comercio. Un ejemplo es, para traerlo a colación, de la acción cambiaria directa es quien aceptó la letra de cambio o la factura de venta. El segundo tipo de acción cambiaria es la acción cambiaria de regreso. Es en la que se utiliza el último tenedor legítimo de este título o valor contra los obligados cambiarios que son aceptantes de órdenes, ni otorgantes de promesas cambiarias, ni avalistas de ninguno de ellos. Un ejemplo, doctor, sería que una persona recibió como garantía un pagaré mediante la modalidad de endoso. Este título o valor se venció. Venció el plazo para el pago y no recibió la suma de dinero establecida en el documento. Esto, consecuentemente, en este caso, la persona, como no recibió el pago voluntario de las obligaciones del título valor por parte de uno de sus endosantes o avalistas, puede iniciar una acción cambiaria de regreso para reclamar estos dineros por vía judicial. La tercera tipo de acción cambiaria es la acción cambiaria de reembolso, la cual se fundamenta en la siguiente premisa: es la que dirige el obligado de regreso que paga el título o valor contra los obligados cambiarios anteriores a él. Son las que se ejecuta el obligado de regreso frente a los demás obligados. Lo anterior se encuentra fundamentado en el artículo 783 de nuestro Código de Comercio, doctor. ¿Contra quién se dirige esta acción cambiaria? Según lo establecido en el artículo 785 del Código de Comercio, la acción cambiaria se dirige contra cualquier obligado cambiario, valdría la pena decir contra cualquier suscriptor del título o valor que no haya salvado su responsabilidad o la ley no lo haya eximido de ello, siendo por tanto la voluntad del legítimo tenedor la que decida si acciona contra todos los obligados cambiarios a la vez, o contra un grupo de ellos, o contra uno solo. Posteriormente le cedo la palabra a mi compañera Gina Alejandra, que va a iniciar con el tema correspondiente a la caducidad de la acción cambiaria. Muchas gracias, doctor, muy amable. Buenas noches, doctor. Yo voy a empezar a exponer las características de la caducidad de la acción cambiaria. La caducidad es una figura jurídica que le permite a los obligados cambiarios de regreso oponerse a la acción cambiaria propuesta por el legítimo tenedor, ya que éste ha incumplido con las obligaciones propuestas en la relación cambiaria. El mecanismo de defensa de los obligados cambiarios de regreso ellos únicamente pueden hacerla mediante una excepción de un proceso ejecutivo. Los obligados cambiarios directos no pueden oponer esta excepción de caducidad, así lo dispone nuestro artículo 787 del Código de Comercio, que subraya: la acción cambiaria de regreso del último tenedor del título caducará. También sobreviene la caducidad por incumplimiento de las obligaciones que la relación cambiaria le impone al legítimo tenedor, como lo son presentar oportunamente el título para su aceptación como para su pago y levantar el protesto conforme a la ley en los casos en los que esto sea obligatorio. La caducidad puede ser declarada por un juez de oficio o a petición de la parte demandada, e inclusive es causal de rechazo de demanda. Todo esto lo consagra nuestro artículo 787 del Código de Comercio. En el caso del cheque, la caducidad está prevista en el artículo 729 de nuestro Código Mercantil, que favorece tanto al girador como a los demás obligados cambiarios.
si tenemos en cuenta que los obligados cambiarios que resultan del cheque son obligados de regreso, puesto que ninguno de ellos es aceptante de una orden, otorgante de una promesa cambiaria o avalista del aceptante del otorgante. Le doy la palabra a mi compañera Diana con los términos de la caducidad. Buenas noches, profe. Continúo yo entonces con términos de caducidad y prescripción. Bueno, si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Comercio acerca de todos los títulos, valores que sean distintos al cheque, debe concluirse que la regla general determina que la caducidad de la acción cambiaria no depende de términos, sino del incumplimiento de las obligaciones surgidas por el legítimo tenedor. No de otra manera, pues explica que sea causal de caducidad el levantar el protesto conforme a la ley. Esto implicaría no solo regresarlos la oportunidad que entreviene, sino por las formalidades previstas por el legislador, tales como practicarlos con intervención de notario en el lugar señalado para el ejercicio y para allí consignar los títulos del título, ¿no? Y levantando un acta. Bueno, si el título valor requiere protesto y tal requisito no se realiza, se concluye que no se hizo el protesto y en consecuencia surge la causal de caducidad. Esto significaría que la caducidad no significa de términos, sino de las formalidades. ¿Usted lo hizo? Bueno, con relación a la prescripción cambiaria, se refiere al modo de extinción de la obligación cambiaria en una sanción que la ley le impone al legítimo tenedor por no utilizar la acción cambiaria dentro de un término determinado, que está alegada oportunamente por cualquier obligado cambiario dentro del respectivo proceso ejecutivo. Bueno. La prescripción tiene algunas características. Se debe oponer como excepción a la acción cambiaria propuesta por el legítimo tenedor del título valor. Esto debe ser por cualquier obligado cambiario directo o de regreso. Esto lo establece el artículo 784 en su numeral 10 del Código de Comercio. Y otra característica, el juez no puede declarar de oficio la prescripción que nos ocupa, siempre debe ser alegada por la parte demandada. Y la última que tengo yo acá es la prescripción, siempre depende de un término previsto en la ley. Tenemos que la acción cambiaria directa, su término de prescripción es de 3 años contados a partir de la fecha del vencimiento del título. Esto está establecido en el artículo 189 del Código de Comercio, que dispone que la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Y la acción cambiaria de regreso prescribe en 1 año contado desde la fecha del protesto o desde la fecha del vencimiento y en su caso cuando se cumplan los plazos de presentación. El artículo 790 del Código de Comercio se refiere a esta prescripción como la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año contado desde la fecha de protesto o si el título fuere sin protesto desde la fecha del vencimiento y en su caso desde que concluyan los plazos de presentación. Y la de reembolso prescribe en 6 meses contados desde la fecha
en que la obligación de regreso pague la obligación contenida en el título o notifiquen del auto admisorio de la demanda ejecutiva. Esto se refiere el Código de Comercio en el artículo 791. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Lisa, que continúa con el tema de excepciones oponibles contra la acción cambiaria. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor. Bueno, mi tema es las excepciones que se pueden oponer, que están consagradas en el artículo 784 del Código de Comercio. Son 13, la primera de ellas abarca el tema de que las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. En esta excepción, pues realmente lo que vemos es que se abarca lo consagrado en el artículo 25 del Código de Comercio, en el que indica que toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título o valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme la ley. De esta manera vemos que si el demandado no es el titular de la firma, en esa obligación él carece de eficacia y no existiría la obligación respecto a él. Esta excepción va acompañada de un incidente de tacha de falsedad que debe manifestar el demandado y que debe justificar en que compruebe que esa falsedad existe y cómo se generó. Debe ser él o está a cargo de él el mostrar la prueba de que ese documento ha sido alterado. De prosperar esa situación, no solamente queda liberado el demandado, sino que busca perseguir el responsable de esa firma. Así lo expresa el artículo 627 del Código de Comercio, porque ahí dice que todo suscriptor de un título de valor se obliga automáticamente. La segunda excepción que se presenta habla sobre la incapacidad del demandado de suscribir el título. Aquí habla de que aunque el código no consagra normas especiales sobre la capacidad existente para suscribir un título de valor, el tema sí rige las normas generales del artículo 12 que habla de las habilidades e inhabilidades existentes. En este caso, la excepción oponible por el demandado será la de la incapacidad absoluta o relativa al tiempo de suscribir el título. No vale si esa incapacidad existió posterior a la firma. La persona incapaz que suscribió ese título puede oponer la excepción haciendo válidas las obligaciones contraídas por los demás firmantes capaces. En ese caso, pues el incapaz no. Bueno, aquí la tercera excepción habla de la falta de representación o de poder de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. El demandado debe demostrar que no dio poder alguno o que si dio algún poder a alguien no fue lo suficientemente amplio para que suscribiera un título de valor a su nombre. Anudado a eso, va lo consagrado en el artículo 642 que habla de que si el demandado logra probar que él no dio poder para eso, quien firmó el título a nombre de él queda vinculado directamente con ese acreedor. La cuarta excepción está fundamentada en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente. Ahí lo que indica es la literalidad. Gracias. Del título como tal. Indica que el título no existiría por falta de los elementos esenciales. La quinta excepción habla de la alteración del texto del título o valor sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los signatarios o firmantes posteriores a la alteración. Es decir, aquí es necesario como abarcar que el código establece que en caso de que exista una alteración en el texto del título valor, los firmantes anteriores están obligados conforme al texto original y los posteriores conforme al texto alterado. Pero se presume
eso se toma con una prueba que hable de lo contrario, que la suscripción ocurrió antes de la alteración. Eso está consagrado en el artículo 631. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una vez demostrada la alteración del título, todos los suscriptores quedan amparados por la presunción de que lo suscribieron antes de la alteración. Y entonces, en este caso, pues lo que está diciendo es que queda a cargo del último tenedor demostrar que no fue así, que fue todo lo contrario para quienes lo suscribieron después de la alteración. Y se consideren obligados al título. La sexta excepción habla de la relatividad de la no negociabilidad del título. Esto quiere decir que si se tiene en cuenta que los títulos valores son documentos destinados a circular, esta excepción puede ponerse solamente en los casos en que la ley directamente restringe su negociabilidad o le permite a las partes hacerlo. Abarca ahí temas como en títulos valores como el cheque, el conocimiento de embargue, la carta de aporte y la factura son los únicos que no pueden ser negociados antes de la aceptación de este. La séptima excepción abarca las que se funden en quitas o en el pago total o parcial que consten en el título. Primero que todo, quita la liberación de la deuda o parte de ella que hace el acreedor sobre el deudor. Esa excepción se fundamenta también en el artículo 624 del Código de Comercio y dice pues que si el título es pagado debe ser entregado a quien lo pague y que en caso de que el deudor haya hecho un pago parcial, el tenedor lo que debe hacer es anotar ese pago en el título y pasarle un recibo al deudor correspondiente de la parte pagada y ahí conservar el título hasta que terminen de completar el pago. La excepción número 8 habla de que son las que se funden en la consignación del importe del título conforme a la ley o en el depósito del mismo importe hecho a los términos de este título. Aquí, pues, para mirar esta excepción, yo lo primero que hice fue mirar qué era la consignación de aporte, que es el pago por consignación, entonces el pago por consignación que haga el deudor. Y lo que segundo miré fue el depósito del importe, que es el depósito hecho en un banco autorizado legalmente para recibir sumas de dinero mediante un procedimiento breve y extrajudicial en entidades bancarias, en el caso de Colombia como el Banco Agrario, incluso sin avisarle al tenedor. El depositante debe ser uno de los deudores y la suma es para quien se legitime como el acreedor del título, aunque él no tenga conocimiento. Pues de esta manera es como que se configura lo descrito en el artículo 691, de que cualquier obligado podrá depositar el importe de la deuda en un banco autorizado, como les decía, legalmente para recibir los depósitos judiciales que funcione en un lugar donde deba hacerse el pago a expensas y riesgo de que el tenedor no sepa, pero que tenga la obligación de recibir el pago. El depósito pues producirá efectos de pago por quien lo haga. La excepción número 9 abarca el tema son las que están fundadas en la cancelación judicial del título o en orden judicial de suspender el pago proferida como se prevé en este título, en el título del artículo 784. Dice que pues una de las innovaciones más importantes introducidas en el código a reglamentar lo relativo a los títulos valores está en la sección 3 de los títulos de los procedimientos que consagra la cancelación de los títulos valores, que habla que está como anudado al artículo 398 de la cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores, en donde dice que quien haya sufrido un extravío, pérdida, hurto, deterioro o la destrucción total o parcial de un título o valor podrá solicitar la cancelación y en ese caso la reposición comunicando al emisor, aceptante o girador la pérdida, hurto, deterioro o destrucción mediante escrito acompañado de las constancias y pruebas pertinentes de esa situación y en su caso devolviendo el título deteriorado o parcialmente destruido al principal obligado.
Aquí lo que se mira es que quien haya sufrido el extravío, hurto, robo, destrucción total del título o valor a la orden podrá solicitar la cancelación de este y posteriormente su reposición. Dentro del procedimiento correspondiente que se prevé la posibilidad de que el juez lo otorgue, si el autor otorga una garantía suficiente de que se puede suspender el título o valor. La sección número 10 está consagrada en que la prescripción o la caducidad y las que se basen en la falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Aquí habla tanto de la acción cambiaria directa como de la acción cambiaria de regreso, que como lo explicó Alejandro hace un rato, la acción cambiaria puede ser directa en el sentido en que cuando se ejerce en contra del aceptante o de un obligado directo y indirecto de sus avalistas, y de regreso es cuando se ejerce en contra de los demás obligados, es decir, de los endosantes o sus respectivos avalistas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, la acción cambiaria directa prescribe a los 3 años, como lo dijo Diana, a partir del día del vencimiento, consagrado en el artículo 789 del Código de Comercio, y la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año contado desde la fecha del protesto, o si el título fuere sin protesto, desde la fecha del vencimiento. Y en ese caso, desde que concluyan los plazos de presentación según el artículo 790. La acción del obligado de regreso contra los demás obligados anteriores prescribe 6 meses, contados a partir de la fecha del pago voluntario o de la fecha en que se le notifique la demanda, en el artículo 791. Caduca la acción cambiaria de regreso por no haber presentado el título en el tiempo para su aceptación o para su pago, y por no haber levantado el protesto conforme a la ley. Artículo 787. La excepción de prescripción es oponible tanto por los principales obligados como por los obligados de vía de regreso, mientras que la caducidad solo es por los obligados de vía de regreso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y en lo referente a la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción, lo que hay que ver es que al consagrar el código de estas excepciones como oponibles a la acción cambiaria, lo que hace es abrir una brecha para que en el campo riguroso de las excepciones cambiarias propiamente dichas, pueda penetrar todas las excepciones previas o impedimentos procesales, como la falta de jurisdicción, o la competencia, o la inexistencia, incapacidad o indebida presentación del título como tal. Espero que esto se me está, ya. Bueno, la excepción 11 habla de las que se derivan de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención de hacerlo negociable contra quien no sea el tenedor de buena fe. Aquí lo que el código establece el principio fundamental es que toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en el título de valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley, como se dijo en un principio. La falta de la entrega del título de valor o su entrega con intención distinta a la de hacerla negociable trae como consecuencia la ineficiencia de la obligación cambiaria correspondiente, pero es interpartes, o sea que entre el suscriptor a quien se le extravió o sustrajo el título de valor y quien lo sustrajo o lo encontró. Y también frente a un tercero tenedor que conozca las circunstancias que el título de valor salió del poder del suscriptor, que conozca la situación que se presentó, pero no en relación a un tercero tenedor de buena fe, pues que se lo haya encontrado o algo así. A él sí no es oponible la excepción correspondiente. Y de tenerse en cuenta este respecto de conforme al código se presumirá de buena fe, aún la exenta de culpa quien alegue la mala fe o la culpa de una persona o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo. Eso está consagrado en el artículo 835 del Código. La excepción número 12 es las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio
o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa. Esta excepción entonces es oponible cuando quien ejerza la acción cambiaria haya sido parte del respectivo negocio como vendedor mutante, prestador de servicios, etcétera. También contra otro demandante que adquiera el título conociendo debiendo conocer la excepción casual correspondiente, conociendo que hay que entender lo referido en el momento de adquirir el título y que habida cuenta de mala fe, la buena fe no exenta de culpa, deberá acreditarse quien la alega. Eso es que como el desconocimiento de la norma no exime del derecho, ¿no? Pero sí debe probar pues que fue esa situación. Y la número 13 habla de las demás personales que pudiera oponer el demandado contra el actor. En el tema cambiario, aquí lo que se hace es una distinción entre las excepciones personales o relativas y las reales o absolutas. Las excepciones personales solo tienen efecto interpartes, por ejemplo, es decir, que en cuanto a ella el deudor necesita invocar otra relación jurídica extraña al título para excusarse de su pago. Y solo son oponibles en consecuencia a quien participó a esa relación y al tenedor posterior de mala fe o de buena fe no exenta de culpa. Ahí en esa extinción de obligaciones hablan del pago, de la innovación, de la transacción, de la remisión, de la compensación y se remiten al artículo 1625 del Código de Comercio. Ya, ahí sigue mi compañero Nicolás, si no estoy mal. En el siguiente tema. No te oigo, ¿dónde está Nicolás? Nicolás, ya comiste, ya te vas, no te veo. No, profe, sigue otro compañero. Ay, qué Freddy pena, es me el que- equivoqué nombre, fue Jesús. ¿Aló, me escuchan? ¿Quién sigue? ¿Aló, me Freddy, escuchan? profe. Freddy. ¡Padre! Freddy Jessy Sánchez. ¿Aló, me escuchan? Sí, Freddy, Sí, te tranquilo, escuchamos. habla. Y habla con tranquilidad, Freddy. No, ¿aló? ¿Me escuchan? Lejos, pero oímos. Habla, Freddy, habla tranquilo. Aló, bueno, a mí me tocó la acción de enriquecimiento sin causa. Se entiende por enriquecimiento sin causa el traslado de bienes, el traslado de bienes o el desplazamiento de provechos o de ventajas sin justa causa de un patrimonio a otro. Uno de los más evidentes casos de enriquecimiento sin causa es el pago de lo no debido. Aquel que recibe un bien que no merecía tenerlo. El objetivo de la acción cambiaria, de la acción de enriquecimiento sin causa, es la restitución de esos bienes que se fueron al patrimonio de aquella persona que no debió recibir esos bienes. El inciso tercero del artículo 882 también habla de la caducidad de ¿Aló? Sí, lo está oyendo. Sí, te estamos escuchando. Bueno, mediante la acción de enriquecimiento sin causa, el legítimo tenedor puede solicitar al juez que se le devuelva que se le devuelva esos bienes que fueron injustamente que se dieron injustamente a la estoy nervioso.
Al patrimonio, Freddy. al patrimonio de la persona que se enriqueció sin justa causa. Ya. ¿Quién sigue? Buenas noches, continúo yo, Jesús Caicedo, doctor. Bueno, para complementar el tema de enriquecimiento sin causa que nos estaba mencionando el compañero Freddy, se generan unas condiciones. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Aquí Jesús Aquí Caicedo. estoy, Sí, ya lo vi. Listo. Entonces, se generan unas condiciones para que la acción in reverso aplique. En este caso, para los títulos valores de contenido crediticio, tienen una duración de 3 años para que se pueda hacer efectiva la acción cambiaria, ¿sí? Si la acción cambiara, la acción cambiaria se llegase a extinguir, entraría esta figura de acción in reverso o enriquecimiento sin justa causa, que tiene una vigencia de 1 año, ¿sí? Para que el tenedor del título, pues por vía ordinaria, pueda hacer efectivo o reclamar la devolución de lo que se consignó en el título valor, ¿sí? Adicional a esto, pues hay unos requisitos para que la acción en reverso o el enriquecimiento sin justa causa, que son los siguientes. El primero, que se haya girado un título o valor de contenido crediticio como pago de una obligación anterior. El segundo, que el título valor haya sido pagado. El tercero, que la obligación contenida en él haya caducado o prescrito. Cuarto, como consecuencia de las 3 circunstancias anteriores, resulta el empobrecimiento del tenedor del título valor, ¿sí? Y quinto, pues que la acción inicie antes del año de caducidad desde el momento en que prescribió o se extinguió la acción cambiaria. ¿Listo? También pues nos dice lo siguiente, el año de prescripción que trata el artículo 882 del Código de Comercio, que trata del enriquecimiento sin justa causa, en relación con la acción de enriquecimiento. Se me está yendo, Jesús. ¿Ya me escucha mejor, profe? Acerca un poquito el micrófono, Jesús. ¿Me escuchan mejor? ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahí mejor. sí. Ok. Entonces continúo. Les decía, el año de prescripción que trata el artículo 882 del Código de Comercio en relación a la acción de enriquecimiento cambiario cuenta a partir de la prescripción o de la caducidad de la acción cambiaria. Es decir, si, un ejemplo, a partir de hoy se venció la letra de cambio, el título valor, a partir de hoy empezaría a contar el año en el que se puede ejercer la acción de enriquecimiento sin justa causa. Adicional, pues habiendo transcurrido el año de prescripción de la acción cambiaria, el acreedor debe acudir al proceso ejecutivo. En este caso no es necesario, ya que ese proceso o esta acción faculta al tenedor del título para que pueda por vía ordinaria exigir que se le haga efectivo el pago de lo que está contenido o lo que se consignó en el título valor. ¿Listo? Continúa mi compañera Giselle con la cancelación del título valor. Buenas noches. Bueno, continuando con la cancelación del título valor, inicialmente vamos a hablar qué es esa cancelación. Esta es la que deja sin efectos un título valor, sea nominativo o a la orden. El título al portador no es cancelable de acuerdo al artículo 398 del Código General del Proceso. ¿Por qué se puede cancelar este título valor? Este título valor se puede cancelar por extravío, por hurto o también por una destrucción total del título valor. Para hacer la cancelación, el proceso a seguir es el siguiente. El interesado en hacer la cancelación debe, mediante escrito, solicitar el emisor, el girador o el aceptante, dar a conocer esta situación del hurto, extravío o destrucción total del título valor y igual anexar los documentos pertinentes que evidencien esa situación. Continuando, el interesado debe hacer presentar un aviso frente a un diario oficial de nivel nacional, donde dé a conocer que se perdió el título valor o pues se extravió, destrucción total, dependiendo del caso,
y dar a conocer los datos para que se pueda identificar este título valor, sean nombre del aceptante, girador o emisor, y también la dirección de notificación. Pasados los 10 días de la publicación del aviso, si ningún tercero presenta una oposición mediante escrito formal, pues se puede hacer el proceso de cancelación. En el caso contrario, el que presente oposición debe presentar el título valor. Adicionalmente, podemos decir que la competencia para este proceso, el juez es el del domicilio demandado. Igualmente, la revelación o no queda con... Sí, discúlpame, Compañeritos, Joana, por favor. me colaboras con tu audio, por favor. Igualmente, el juez del lugar donde el demandado debe cumplir la obligación. Como efectos de la cancelación también tenemos que hay una interrupción de la prescripción y se suspenden los términos de la caducidad. En el caso de que haya vencimiento del título valor o que este venza durante el proceso de cancelación, el interesado, el demandante, puede solicitarle al juez que ordene al obligado a cumplir con esta obligación y pues a órdenes del juzgado. En el caso de que el obligado se niegue a cumplir con la obligación, el demandante puede, mediante sentencia, solicitar que se cumpla con estas prestaciones del título valor. Enseguida continúa mi compañero Nicolás para presentar la parte que falta de este proceso. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo le voy a hablar sobre la acción de reposición y de reivindicación. Bueno, la acción de reposición es la consecuencia del título valor y es aquí donde se pretende la restitución del título por parte de todos los obligados cambiarios, y esto por medio de las firmas. Esta acción se caracteriza porque la acción procede por la destrucción parcial o el deterioro que impida la circulación del título, pero de modo que subsistan los datos necesarios para identificarlos. Igualmente se tendrá derecho a que firmen el nuevo título los suscriptores del título anterior. Esto de acuerdo al artículo 802 del Código de Comercio. Para esta acción será juez competente para conocer de la demanda de la acción de reposición, el del domicilio del demandado o el lugar en que el demandado debe cumplir la obligación que se imponga en el título. Es importante mencionar que esta acción de reposición del título valor interrumpe la prescripción y suspenderá los términos de caducidad del título, como también sucede en la acción de cancelación. Ahora bien, en un caso particular donde los demandados se nieguen a firmar el título o se opongan a esta acción de reposición y de alguna manera se llegue a probar que sí lo habían suscrito, el juez decretará de manera inmediata la reposición, de acuerdo al artículo 809 del Código de Comercio. Por otro lado, si al decretarse la cancelación del título, este no hubiera vencido, el juez ordenará a todos los signatarios que suscribieron el título sustituto a que lo vuelvan a firmar nuevamente. Si estos se oponen a hacerlo, el juez optará por firmarlo él, de acuerdo al artículo 815 del Código de Comercio. Ahora bien, para la acción de reivindicación, en esta acción el propietario del instrumento pretende obtener la restitución del título valor que no lo tiene físicamente y lo hace contra el primer adquiriente o contra cualquier tenedor. La reivindicación también procede en los casos de extravío, hurto o de algún modo de apropiación ilícito del título, de acuerdo al artículo 820 del Código de Comercio. Y por último, la acción de reivindicación se puede intentar sobre títulos valores normativos a la orden o al portador. Listo, profe, ya esta es la finalización de nuestra exposición. Sí, ha sido un tema bastante amplio, muy amplio. Bueno, entonces yo voy a hacer preguntas generales. Entonces, me las van contestando. La idea es
Muy bien. Expusieron muy bien, entonces, pero me interesa ver si entienden lo que expusieron. Hablaron de la acción cambiaria, ¿cierto? Sí, ¿Quién fue el primero Hernando Amado. que me habló de la acción cambiaria? Déjenme, yo quito una. Ok. Hernando Amado, aquí te tengo. Sí, Hernando Amado. Entonces, no necesariamente debe ser Hernando el que conteste. Cualquiera puede contestar. ¿Qué es la acción cambiaria? Doctor, es la facultad que tiene un acreedor para hacer efectivo el cobro de una deuda que se encuentra representada en un título que representativo en dineros o en mercancías, que puede ser directa, que puede ser de regreso. Bueno. Es la acción mediante el cual cobra jurídicamente un crédito contenido en un título o valor, profe. ¿Y se ejerce contra quién? Contra los deudores, contra los que están obligados. Entonces, mediante ella se busca el cobro judicial contra todos los obligados, ¿correcto? ¿Y a través de qué proceso? ¿Del proceso ejecutivo, profe? Necesariamente a través de un proceso Miren, ejecutivo. vean, perdónenme. Cuando yo hago una pregunta, no me contesten con otra pregunta. ¿El proceso ejecutivo, profe? Porque A través del proceso ejecutivo. ¿qué me da a mí entender eso? Que el alumno no sabe la respuesta y entonces hace la pregunta para que el profesor conteste por el alumno. Yo no quiero caer en eso. ¿Qué vicio? Eso es un vicio. Si yo hago una pregunta, no me respondan con pregunta. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Señor. Bien. Entonces, el cobro del título valor se hace a través de Proceso ejecutivo. Proceso ejecutivo. un proceso ejecutivo, ¿cierto? Ejecutivo. Pero hablando del valor ejecutivo de los títulos valores, yo diría que los documentos privados, dado su carácter, no prestan mérito ejecutivo. ¿Ustedes qué me dicen? Los documentos privados, dado su carácter, no prestan mérito ejecutivo. ¿Ustedes qué me dicen? Doctor, ahí voy a dar mi concepto. Los títulos privados quizás tengan más relación con la obligación cambiaria que con la acción cambiaria, ¿cierto? Entonces, ahí se puede ver es como la disolución del contrato, pero sí se podría ir a una instancia civil para que se reconozcan, como por ejemplo las acciones que usted tanto lo ha explicado, las acciones de una empresa, y puede ir a pero no tanto como la acción de un título ejecutivo, sino por lo que implica ese título como parte de una acción, pero que tiene que ver con un contrato, mientras que en los títulos valores lo que opera es la acción cambiaria con el proceso ejecutivo. Yo pensaría que es más por la obligación cambiaria que no por la acción cambiaria. A ver, entonces, si yo vengo y digo que como son documentos privados, no prestan mérito ejecutivo porque deben ser previamente reconocidos para que produzcan efecto. ¿Ustedes qué me dicen?
Sí, doctor, pues lo mismo que le digo, ¿no? El ejemplo de las acciones tienen que ser reconocidas para que el juez pueda, en un momento determinado en un proceso, reconocerlas y asignar el derecho que en ellas hay, ¿no? A ver, ¿quién más quiere intervenir? Porque Profe, ¿aló? ¿quién habla? Dale, ¿Me Freddy. escuchan? Freddy. Sí. Freddy, ok. Profe, según el artículo 793, que dice el cobro de un título o valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. Sí. Sí, entonces, no es necesario este reconocimiento, sino simplemente mediante la acción cambiaria se busca el cobro sin lugar a este reconocimiento. Es un cobro judicial. Se busca Mire, usted me leyó, me leyó el 793. Necesito saber si está entendiendo el 793. El cobro de un título o valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma. Eso es cierto. Ahora yo pregunto, ¿por qué? Que hay que entender los artículos. Usted se metió con el artículo. Sí, señor. Analícemelo. Es cierto lo que dice el artículo. Da lugar al ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma. ¿Por qué razones? La respuesta es lo más sencillo del mundo. Porque los documentos privados, doctor, perdón, qué pena, Freddy y doctor, porque en el título ejecutivo, pues la obligación tiene que ser clara, expresa y exigible de acuerdo al derecho incorporado, mientras que en los títulos privados no necesariamente tiene que ser ese tipo de obligaciones. Tienen que ser reconocidos como tal. No, pero es que un título de valor puede haber una obligación clara, expresa, exigible y consta en un documento proveniente del deudor y constituye plena prueba contra él, es decir, los requisitos del título ejecutivo. Pero vamos al 793. Es que lo dice, cobro a través de un proceso ejecutivo. El cobro de un título o valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. Sin necesidad de reconocimiento de firmas es por la presunción de... Eso. Por la presunción. ¿La presunción de qué? De buena fe. No. ¿No? ¿Presunción de qué? Doctor, presunción de autenticidad. De autenticidad. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Porque goza de la presunción de autenticidad. Bueno. Sí, señor. Bueno. Piensen bien lo que yo pregunto siempre, ¿no? Bueno, ¿y qué es una excepción cambiaria? Una excepción cambiaria es, digamos que la capacidad o esa acción que da la ley para que uno pueda controvertir, digamos, un título que no esté de acuerdo o que no haya firmado o que haya sido alterado o que haya sido modificado de alguna manera. Bueno, ok, y que le no acepto eso. Entonces, pero entonces dígamelo en otras palabritas. Más sencillitas. Ok, entonces, una excepción es la capacidad que da de controvertir el título. De oponerse al... Son las circunstancias, doctor, a través de las cuales se puede oponer la acción cambiaria. Se puede ejercer oposición sobre la acción cambiaria. Por parte del acreedor. Entonces... Del deudor. Entonces,
La excepción es un medio de defensa, ¿cierto? Claro que sí. Sí, es un medio de defensa. Entonces, es un medio de defensa. Pero, aún defendiéndose, el demandado puede atacar. Sí, sí, doctor, claro. Sí, señor. Sí, podría. Por ejemplo, ¿en qué casos? Uno de los casos sería como en la excepción que habla del poder que el poder no suficiente o del poder no otorgado, No, no, no. que se No. suscriben por él. No, me está paseando mucho hace rato. Hace rato que la doctora hace rato me está dando vueltas y vueltas. Me tiene mareado. La excepción es un medio de defensa del demandado, ¿cierto? Ujú. Pero en veces el demandado puede asumir actitudes de ataque, como sucede con formas procesales, como por ejemplo la demanda de reconvención, Convención. La reconvención. la denuncia del pleito. ¿Qué es la demanda de reconvención? La demanda del demandado. Entonces, en un proceso existe la demanda principal con la que se inició el proceso. Y contestan la demanda con otra demanda. Entonces el juez tiene un problemita ahí que tiene dos procesos en uno. Tiene dos demandas, tiene dos contestaciones, tiene dos excepciones. ¿Sí o sí? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor. Yo aprendí que las excepciones pueden ser de fondo o de forma. Y que las primeras, las de fondo, buscan es eliminar la relación sustancial invocada por el demandante. Y las de forma, ¿a qué se refiere? Las de forma atacan son las pretensiones. Las pretensiones de la demanda. Pero ¿a Esas qué se buscan refieren esas excepciones? Que suspenden el curso normal de la demanda. Eso, para suspenderlo, para mejorarlo. Que las excepciones no son solamente para destruir pues la demanda, no. Puede ser para suspenderlo o mejorarlo. ¿Y cómo es el trámite para la formulación de las excepciones? No, doctor. Bueno, por acá había otro tema muy interesante que tocaron ustedes. ¿Qué es el enriquecimiento sin causa? No en qué consiste. No en qué consiste, ¿qué es? Pues el enriquecimiento sin causa se puede definir como aquella acción que permite el enriquecimiento de
excesivo de una parte afectando a la otra que generó el crédito o el préstamo, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes formales de las obligaciones? Las fuentes formales, el contrato, el cuasicontrato, El delito y los el delito, el cuasidelito y la ley. Ahorita hablamos de eso porque eso merece una explicación. Y dentro de las modernas fuentes traídas por Yoserán, por ejemplo, ¿cuáles están? El acuerdo de las voluntades, ¿no? Por donde nacen los contratos. No. ¿Qué otras fuentes de las obligaciones? Porque si uno dice las fuentes clásicas, contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley, y no hay fuentes modernas de las obligaciones. Fuentes de las obligaciones. Lo que yo te estaba diciendo, que los contratos, los enriquecimientos ilegítimos. Los hechos Actos ilícitos y ilícitos, los actos enriquecimientos sin ilícitos, causa. declaración. Es que me arman una mezcolanza. Doctor, contrato, actos ilícitos, enriquecimientos ilegítimos, declaración unilateral de voluntad, la ley. Es que ustedes no pueden hacer ensalada. Ustedes se tienen que situar. Fuentes clásicas de las obligaciones. Las consagradas, creo, en el Código Civil. En el 1494, si mal no estoy. Busquemos a ver 1494. Sí. El 1494 trae las fuentes clásicas de las obligaciones. Y ya después de eso empezaron a hablar juristas. Santo Tomás, la suma. Para Santo Tomás, la única fuente de las obligaciones es Dios. Para Planiol, Ripper, para Yoserán, el contrato y la ley. Y entre nosotros, Pérez Vives, ¿qué propuso? La responsabilidad civil precontractual. Contractual y poscontractual. Y otra que se llamó el enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa es una de las modernas fuentes de las obligaciones. ¿Sí? Ahora, no puedo dejarlos ir sin hacer una aclaración. Es una aclaración, hay que hacerla porque no sabemos leer y lo que es peor, nos dejamos llevar por las explicaciones de un profesor que tampoco sabe leer. Los invito a que hablan el 1494 del Código Civil. ¿Lo leemos, Doc? ¿Lo leo, doctor? No, yo se los voy a leer. Ah, ok. Ok, doctor. Dice, las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Y yo digo, deme un ejemplo, ya un ejemplo. Doctor, como en los contratos. Entonces, ¿cuál es la primera fuente de las obligaciones? Los contratos. Concurso real de las voluntades de dos o más personas. Los contratos no, porque los contratos son ejemplo. Vuelta otra vez. Si ve que el problema de no saber leer y de no tener comprensión de lectura. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, y yo ahí pregunto, denme un ejemplo.
Doctor, como en los contratos o convenciones. Bien, deme la segunda fuente. Ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga. Un ejemplo, como la exacto. Herencia o legado y en todos los cuasicontratos. Okay. Ya de consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Ejemplo, como en los delitos. Los delitos. Y finalmente por disposición de la ley. Ok, doctor. Si ven entonces que las fuentes no son el contrato, el cuasicontrato, son los ejemplos. Lo que pasa es que hay profesores que dicen las fuentes son contrato, cuasicontrato. Ese profesor no sabe leer y no tiene comprensión de lectura, porque si me sabe leer, me dice las obligaciones ya del concurso, ejemplo, contratos. Ya de un hecho voluntario, ejemplo, la aceptación de una herencia. ¿Sí ven? Entonces están dando los ejemplos como fuentes clásicas de las obligaciones. Qué error tan craso. Por Dios. Por Dios. ¿Cómo puede haber profesores así? Que no saben leer, no tienen comprensión de lectura y así enseñan. No. Bueno, entonces el enriquecimiento sin causa. Entonces, la acción de enriquecimiento cambiario. ¿Cómo? A ver, ese tendría origen en el derecho romano, la llamada acción in rem verso del derecho romano, en la época de Justiniano. Y entonces, esa fuente de obligación, ¿qué requiere para que se pueda considerar como fuente de obligación? Para que la acción sea exitosa, ¿qué necesitamos? ¿Sí? El enriquecimiento sin causa para poder iniciar la acción en reemverso. Bueno, bien, que exista un enriquecimiento. Es decir, demostrar que el obligado obtuvo una ventaja patrimonial. A costa del otro. ¿Qué otra? Concomitante con el enriquecimiento que tiene que haber. Con el enriquecimiento. Sí. Una pérdida también por parte del otro. No, no me diga pérdida. Si hay un enriquecimiento, ¿cuál es el contrario? Un empobrecimiento. Enriquecimiento. Si hay un enriquecimiento, por un lado, tiene que haber Empobrecimiento. Exacto, tiene que haber un empobrecimiento correlativo. ¿Cierto? Sí, y las dos tienen que ser en la misma cantidad, doctor. Tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento. No tan así. Se requiere simplemente que haya habido un desequilibrio entre los dos patrimonios. Ok, doctor. Bueno. A ver, ¿qué otra? Bien, que exista un enriquecimiento, que exista un empobrecimiento. ¿Hay prescripción de la acción cambiaria? De la acción de enriquecimiento. Sí, señor, se debe distinguir la acción cambiaria para que se pueda ejercer la acción de enriquecimiento en esa causa. ¿Cuál es el término de prescripción? ¿Caducidad? Prescripción. ¿El término de prescripción? Sí.
Estamos hablando de la acción de enriquecimiento sin causa. 1 año, doctor. ¿A partir de qué momento se cuenta el año? El año empieza disculpe, el año empieza a contar, doctor, a partir del momento en que prescribe la acción cambiaria. Perfecto. A partir de la fecha en que caduque o prescriba la acción cambiaria. Entonces ese es el año. Bueno. ¿Y cuándo hay caducidad de la acción? Cuando por determinado lapso de tiempo no se hace efectivo el cobro de la acción del título de valor. A ver, vamos a ser más precisos. ¿Cuándo hablamos de caducidad de un cheque? La caducidad de un cheque son 6 meses, doctor. ¿Pero cuándo hablamos? Cuando vencen los términos, profe. Cuando vencen los términos. ¿De qué término estamos hablando? Me vence por no presentar a tiempo el... Sí, sí, va bien. Siga, va bien. Por no presentar el cheque al cobro y protestarlo. Para su presentación y pago. Por no haber sido presentado el título a tiempo para su aceptación y pago. Bueno, ¿qué por tiene? no haber levantado el protesto también conforme a la ley. Venga para acá, venga para acá. Eso se lo pusieron ahí como un disco y me lo está hablando de memoria. Ay, 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 ay. A ver, ¿qué tiempo tiene usted para presentar un cheque para su pago? 15 días. 15, al momento de que se 15 días. vence o 15 días posteriores, Doc. 15 días. Presentación o pago. Y la niña dijo que el protesto, ¿cómo fue que dijo el protesto? Que cuando no Por se no levanta haber el protesto levantado el conforme a la ley. Conforme a la ley. La ley habla del protesto. No, no, señor, pero se entiende que son 15 días para presentar el cheque. Momentico. No tan rápido. ¿Por qué se entiende? Son 15 días para presentar el cheque. Y ¿Presentarlo 15 para días qué? para hacerlo efectivo, para cobrarlo. 15 días para hacerlo, para la presentación, para su pago, para cobrarlo. Muy bien. Sí, señor. ¿Y el protesto? 15 días una ¿Dónde? vez se presentó para su pago. ¿Dónde está Y eso? no, ¿Usted me quiere decir dónde está eso? Porque aquí me dieron como la ley, como dice la ley. Porque no se protestó conforme a la ley. No se mate, no lo va a encontrar. 15 días para el pago, sí. Para la presentación para su pago, sí. Pero como el legislador no dijo qué tiempo se necesita para el protesto, entonces se aplicó la analogía. Entonces, si son 15 días para su pago, entonces son 15 días para el protesto. ¿Ve? Entonces, el protesto no está en la ley, el protesto es por analogía. El protesto. Y entonces, ¿qué pasa
Si usted no presenta el cheque en tiempo para su pago y no lo protesta en tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué fenómeno ocurre ahí? Caduca la acción cambiaria. Caducidad de la acción cambiaria, correcto. Entonces, caducidad de la acción cambiaria. Muy bien. ¿Ustedes qué otros temas tocaron? ¿Ustedes tocaron cancelación? Sí, profe. ¿Y reposición también? Sí, ¿no? Sí. Bien. Sí. Sí, señor. Sí, sí, ya me acuerdo. Dijeron que cuando se estaba deteriorado y no sé qué. Sí, es cierto. Los títulos valores están expuestos a deterioros, pérdida, destrucción, etcétera, etcétera. Y entonces hay unos mecanismos procesales para recuperar esos títulos. Más que todo para recuperar los derechos incorporados en esos títulos. Entonces hablamos de reposición, cancelación del título. Bueno. Cancelación y reposición. Y entonces, ¿ustedes qué hacen? El título se deterioró, se dañó. Entonces ustedes demandan, ¿a quién demandan y para qué demandan? Lo primero es hacer una solicitud de cancelación o reposición al emisor del mismo para que hay dos, usted nos explicó, yo me acuerdo mucho que usted dijo, aquí se presentan dos fenómenos, o que el girador vuelva y lo expida, Sí. o que se pague porque con las pruebas debidas que lo pague, Doc. Sí, señor. Pues sí, me acuerdo que usted lo enseñó perfectamente. Sí, quien haya sufrido el hurto, robo, la destrucción de un título puede solicitar la cancelación y en su defecto la reposición. La ¿sí? reposición, sí. Bueno. Claro que usted no va a meter que, pues, no, ¿cuál es el trámite? El trámite es un proceso verbal en razón de su cuantía por el territorio. Profe, el trámite para la cancelación o reposición, pues es hacer lo que estaba diciendo mi compañero Hernando, que es hacer un comunicado que es mediante escrito formal al aceptante, emisor o girador, y este comunicado se expresa pues la situación que pasó con el título valor, se anexan las evidencias correspondientes y posteriormente el interesado comunica a través de un aviso en un diario oficial nacional sobre la pérdida, extravío o destrucción total o parcial del documento. Pasados los 10 días hábiles, pues ya si no hay una oposición por parte de un tercero, que también debe ser escrita formal, ya se puede proseguir con el tema de la cancelación y la reposición. Eso está bien. Sí, eso de los 10 días es la notificación del auto emisorio y del traslado para que se conteste por escrito será 10 días. Si el negocio es de mayor o de menor cuantía
Y de 4 días si es de mínimo. ¿Cuánto? ¿No? No, que no quiero meterme con el procedimiento porque no es la idea. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la sentencia en un proceso de cancelación? Que se obligue al girador nuevamente a despedir un nuevo título o valor. Exactamente. Y si no le da la gana, O puede exigir también que se paguen las prestaciones derivadas del título valor. espere, Si ellos no firman, espere. Aquí hay dos cosas, reposición y cancelación. Sí. Entonces, si hablamos de reposición, ¿qué le pide usted al juez? Que primero deje sin efectos el título que ya... Que suscriban un nuevo título, ¿cierto? Exacto. Sí. Y la pregunta que yo estaba haciendo, y si no le da la gana, Si no, el juez puede, o sea, pues el juez ordena, pero si ellos no firman, el juez puede ordenar firmar por ellos. Firmar por ellos. Es que eso es lo que, eso es que ustedes dicen así es, pero eso como les duele a los procesalistas. Dice, el juez lo firmará por ellos. Porque eso sería comportarse como juez y parte. Esa parte es muy difícil de aceptar. Y cancelación. Entonces el juez ordena que se haga el depósito, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué más? Si entonces ya hicieron el depósito, entonces, ¿qué ordena el juez? Depositar el importe del título, doctor, a órdenes del juzgado. Sí, de acuerdo, ya lo hicieron. Sí, señor. Ya se hizo. ¿Qué debe hacer ahora el juez? Ordenar el pago, ¿no? Cierto, ¿a quién? Al librador. Al quien obtuvo la cancelación. Al que obtuvo la cancelación. Bueno, muchachos. Estamos todos como chupo de guardería. Ernesto, apaga el micrófono, compañerito. Bueno, entonces el tema fue muy extenso, pero en fin, lo manejaron bien y pues todavía buscan la memoria. Consejo. Esa grabadora que usted tiene, Diana, Carolina, vaya allá a la laguna de Guatavita y tírela en la mitad de la laguna. Pero amárrele a la grabadora, amárrele un ladrillo para que la grabadora se vaya al fondo y para que más nunca en la vida vuelvan a hablar de memoria. Es un consejo muy cariñoso que yo les doy. El derecho hay que entenderlo. Porque si yo no lo entiendo, me fregué. No sé de qué voy a hablar. ¿De qué voy a hablar si no entiendo lo que me están preguntando? Entonces pongo el disco. Sí, entonces 5 por la grabadora y para mí que nada. Entonces el derecho hay que entenderlo. Nada de memoria. Entonces estuvo bien. Que mucha memoria. Bueno, yo los voy a despachar con un 4,5 a todos. El grupo noveno que me habló de la acción cambiaria. Pero entonces, con excepción de Geraldine Garcés Cristancho, que ella ya no está, ¿cierto? Aplazó materias, doc. Bueno, entonces yo necesito ver si están los que son. Giselle Andrea, ¿está o no está? Presente. Aquí está. Aquí estoy donde. Ok.
Geraldino, ¿por qué? Lisa María hace rato. Presente, doctor. Hace rato que está usted ahí. Diana Carolina Flores. Aquí, profe. Aquí, ¿dónde? Sáqueme la lengua, muéstrame la mano. Eso. Gina Alejandra Rodríguez. Eso. Jesús David Caicedo. Eso. Freddy Jessy Sánchez Quiroga. Aquí, profe. Magnífico. Aquí. Usted tiene que sacar hoy una conclusión de lo que le pasó conmigo hoy. Freddy Jessy Sánchez Quiroga. Eduardo Nicolás Sandoval López. Buenas noches, profe. Presente. Alejandro Millán Cano. Presente, profesor. Buenas noches. Y Hernando Amado Caro. Aquí, Doc. Entonces les dije que lo sacaba con qué nota. 4-5, Doc. 4-5, doctor. Yo debo estar ya disvariando, debe ser el cansancio que me hace poner estas notas terribles. Bueno, feliz noche. Gracias, doctor, igualmente. Muy Con la amable. ayuda- Con la ayuda de Dios, mañana me quedan como 5 o 6 con un tema nuevo que es el cheque, ¿cierto? Orlando Quiroga, John William Arboleda, Jorge Antonio Serna, Sí, señor. Y Luis Montealegre, profe. a Luis Montealegre Mancilla. Sí, señor. Bueno, entonces, con la ayuda de Dios, mañana nos vemos. Que pasen pues, Gracias, feliz doctor. noche. Igualmente, Doc. Muy amable. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, pues. Finalizar.